Estamos como lo anunció Pepe Vara, con el doctor Javier Vallerrista, no necesita ninguna presentación porque todos los televidentes lo conocen. Gracias, Javier, por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata? Dice Javier, ¿a quién hay que matar? Sí. Vamos a hablar dos temas que además conoce perfectamente por su calidad de jurista y de experto en estas materias. Además, en derechos humanos, que él tanto ha defendido y que tanto ha protagonizado hechos en defensa de los derechos humanos en el Perú. El tema de la Corte Interamericana. A ver, el fallo de Villestein, primera pregunta. ¿Se debería haber considerado como cosa juzgada? Evidentemente que lo que el fallo llamado de Villestein es el fallo de una corte en la que 5 miembros del Tribunal Supremo han intervenido y han dado su veredicto. Entonces, eso ya es inapelable, es irrecurrible, es cosa juzgada formal y material. Quiere decir que la materia no puede volverse a ver y que formalmente no puedes presentar ningún recurso contra eso. Además, la sentencia es sustantivamente correcta, porque rebaja penas de 25 a 20 años y un individuo lo absuelve. Pero gente que se supone que se suponga que son izquierdistas, vanguardistas, revolucionarios y que todos los demás somos reaccionarios, dicen que cómo es posible que se esté defendiendo ese fallo. Entonces ahora suponen ellos que como la Corte Interamericana ha dicho que el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a los puntos pendientes, que el Estado del Perú debe presentar a la Corte Interamericana a más tardar el 20 de enero un informe, que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben presentar observaciones al informe del Estado, que la Secretaría del Estado de la Corte notifique la presente resolución a la República. Es decir, que en lugar de defender lo que es el alma mater del derecho penal, lo están atacando, y eso es inconcebible. Yo creo que ese fallo debe ser respetado. Ahora, ¿qué va a suceder? Espérate, perdón, una cosita, antes. Lo que la Corte dijo fue, pueden aprovechar la acción de amparo presentada por el Ministerio de Justicia. ¿Eso era admisible? Tengo entendido que era inadmisible. Estado contra el Estado. Es inadmisible porque no puedes tú una sentencia que es cosa juzgada, atacarla con una acción de amparo. Exacto. Porque con eso nunca habrá cosa juzgada. Exactamente. Porque mañana con una acción de amparo dices que esa cosa juzgada no tiene ninguna validez y en consecuencia se derrumba. Así que esa tesis introducida por el Perú es una tesis sofística y es una tesis antidemocrática. En lugar de ser defensora de los derechos humanos, es enemiga de los derechos humanos, porque se opone a la rebaja de penas y a la absolución. Ahora, ¿podía la Corte rebajar penas? ¿Podía absolver a una persona? ¿Dónde estaba el impedimento? Sí, claro. Si tienen que actuar conforme a su criterio de conciencia. Sí, pues. Así es. Así que yo creo que en ese sentido estamos viviendo un capítulo negro de los derechos humanos en el Perú. Y yo me puedo, aludiendo a lo que dijiste al presentarme, yo puedo jactarme, yo soy aprista, pero no milito en la actividad política, de tal manera que hablo libremente como un abogado, como un particular. Nosotros, yo logré en la Asamblea Constituyente del 79 introducir el Tribunal de Garantías Constitucionales, la jurisdicción supranacional y el respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una batalla porque no entendían, pero logré imponer esa teoría. Entonces, lógicamente, sigo siendo partidario de eso. Tienes toda la autoridad moral. Pero no puedo concebir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya vuelto una inquisición que bajo pretexto democráticos y muy santos se dedica a combatir los derechos humanos y las libertades según los criterios que tienen las naciones integrantes del pacto. Y yo he comentado y comento ahora, a ver qué te parece esta frase, que he comentado que la Corte, al darse cuenta de que, la Corte Suprema, al darse cuenta de que la acción de amparo, que era la que le recomendaba a la Corte Interamericana que asumiera para modificar el fallo, era inadmisible Así es. Entonces prefirieron allanarse a la Corte Interamericana que allanarse al Poder Ejecutivo. Así es. Por decirlo de alguna manera. Pero en cualquier caso, un allanamiento vergonzoso. Un allanamiento vergonzoso y realmente que crea un caos en el Perú y que puede determinar que a la larga nos apartemos de la Corte Interamericana, porque si va a funcionar en esta forma totalitaria y van a querer obligarnos a estas mendacidades, pues no es lo que hemos querido crear. Los derechos humanos hay que defenderlos en el Perú, el Poder Judicial del Perú debe ser reformado para democratizarlo, porque también es bien fascistoide, y en consecuencia, a base de esas reformas internas, defender las libertades que son la esencia de la
la constitucionalidad peruana. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el señor? Primero, un paréntesis. Lo que es increíble es que algunos se quejan de que han disminuido 2 años o 3 años en un caso las penas, pero no dicen nada de aquellos autores materiales que también estaban comprometidos en la investigación y que por beneficio, por colaboración, les han dado 8 años y ahora ya están libres. O sea, algunos de los del Grupo Colina que ejecutaron esos asesinatos están hoy día libres porque les dieron solo 8 años a cambio de tratar de involucrar a Fujimori. Eso es un hecho, y están ya libres. Y sin embargo, a los otros los mantienen presos. Pero lo otro era, ¿qué pasa, por ejemplo, con el coronel Piña? Bueno, pues es inconcebible. O sea, ¿cuál es la esencia de una lucha en el Poder Judicial? Que se reconozca la culpabilidad con pruebas. Y si no hay pruebas, si no hay indicios, la absolución. Claro. Y eso es lo que ha sucedido en el caso de este coronel. Claro. Este coronel lo que tiene que hacer es, como lo está pensando él, ir buscar una embajada en la que pueda asilarse. Ojalá que no se equivoque y vaya a buscar una embajada de las que no tienen asilo. Porque los países que tienen asilo son los países hispanoamericanos conforme a una serie de tratados y unas viejas costumbres, viejas prácticas internacionales. De tal manera que yo creo que se está retratando la terrible crisis del Perú. Nos limitamos a hablar del caso Fujimori, a hablar de este caso, y nos olvidemos que lo que el Perú necesita es una reforma estructural, arquitectural. Seguimos muy antifujimoristas y seguimos gobernando con la obra maestra de Fujimori, que es su parlamento unicameral. ¿Y el Poder Judicial ha sido revisado? No, sigue siendo sometido, los jueces no son libres, los jueces actúan como actúan estos que van a dar una contrasentencia de lo que han hecho el otro día. Entonces necesitamos ir a una reforma estructural, a una legislatura, a 2 legislaturas ordinarias sucesivas para reformar la Constitución, restaurar el Senado, reformar el Poder Judicial de sus cimientos, porque si no todos estos actos de barbarie van a seguir cometiéndose en el futuro. En la Corte Suprema han ido, ojalá usaran la misma velocidad para hacer justicia en el Perú. Cuánta gente que espera años para que le resuelvan un problema de gravísima injusticia, y en este caso en 3 días simplemente modificaron su propia sentencia, que era cosa juzgada. Es increíble. Así es. Entremos, Javier, al tema de Alberto Fujimori, pero antes un corte, por favor. A ver, muy bien.